¿Te has preguntado cuántos años de tu vida has pasado recordando lo que hiciste mal? Quizás aquella discusión con tu madre que nunca cerraste, la palabra dura que dijiste a tu pareja y que aún resuena en tu memoria, o esa sensación de no haber estado lo suficiente para tus hijos. Dime, ¿cuántas noches has pasado repasando la misma escena una y otra vez, como si repitiéndola pudieras cambiarla? La culpa es silenciosa, pero pesa. No la llevamos en los hombros, la llevamos en el pecho. Se esconde en pequeños gestos, en el suspiro que sueltas cuando estás sola, en el pensamiento que aparece justo antes de dormir, en el nudo que sientes al recordar un momento específico de tu vida. Y lo más doloroso es que a veces no lo compartes con nadie. Son recuerdos que guardas en silencio porque piensas que nadie podría entenderlo. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más piensas cargar con esa culpa? ¿Cuánto más vas a castigar a la mujer que fuiste hace 20 o 30 años por no haber sido perfecta? El estoicismo nos recuerda algo esencial. Lo que ya pasó está fuera de tu control. El ayer no obedece a tu voluntad, por mucho que lo desees. Y sin embargo, sigues entregándole tu paz, sigues regalándole tu presente. Séneca decía que el hombre que se tortura por lo que ya pasó, vive doblemente su desgracia. ¿No es acaso eso lo que haces cada vez que revives tus errores? Imagina por un instante cómo se sentiría despertar mañana sin esa cadena, levantar la mirada y no escuchar la voz que te recuerda lo que hiciste mal. Imagina mirarte al espejo y ver no a la culpable, sino a la mujer que aprendió. Hoy no te prometo que olvidarás tu pasado. Eso no se puede. Lo que sí puedo prometerte es algo mucho más poderoso. Aprenderás a mirar esos momentos desde otra perspectiva, a transformar la culpa en maestra y no en verdugo. Porque la culpa, cuando se queda atrapada en el alma, destruye. Pero cuando se transforma en aprendizaje, libera. En este camino juntas, vamos a mirar de frente aquello que tanto te duele, no para justificarlo, no para borrarlo, sino para darle un nuevo sentido. Hoy vas a descubrir que no tienes que seguir arrastrando cadenas invisibles, que puedes, desde ahora mismo, empezar a caminar más ligera. Así que quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar para siempre la manera en la que te relacionas con tu pasado. Y quizá, solo quizá, después de escuchar lo que sigue, empieces a perdonarte de verdad. Número 1. La herida invisible que nunca cicatriza. ¿Alguna vez has sentido una herida que nadie más puede ver, pero que tú la llevas en lo más profundo? Esa herida no sangra, no deja marcas en la piel, pero está ahí recordándote lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Es la culpa. Una herida invisible que nunca parece cerrar. Quizá recuerdes una escena con tu madre, cuando levantaste la voz y luego pasaste días arrepintiéndote. Tal vez te viene a la mente tu pareja, aquella vez que sentiste que fallaste y no supiste cómo remediarlo. O puede que la herida esté en la relación con tus hijos, en esos momentos en los que sentías que debías estar presente, pero estabas agotada, distraída o preocupada por otros problemas. La culpa aparece en silencio, pero se queda en cada detalle de la vida. Está en el suspiro que sueltas cuando nadie te ve. Está en esa sensación de que no hiciste lo suficiente. Está en la forma en que te hablas, cuando en tu mente te repites, debí haberlo hecho mejor. Los estoicos hablaban de estas heridas internas. Decían que no es el hecho en sí lo que nos lastima, sino la interpretación que repetimos una y otra vez. Es como tener una piedra pequeña en el zapato. El primer paso apenas molesta, pero con el tiempo, cada paso se convierte en un tormento. ¿Y sabes lo más duro de esa herida invisible? Que con frecuencia somos nosotras mismas quienes la mantenemos abierta. Somos nosotras quienes, con cada recuerdo, con cada reproche interno, volvemos a tocarla hasta que duele. Pero aquí hay algo que puede cambiarlo todo. Una herida invisible también puede ser sanada si cambias la forma en la que la miras.
Si en lugar de verla como una marca eterna, empiezas a verla como una señal de que todavía puedes aprender, de que aún puedes crecer, de que todavía hay amor y sabiduría en tu camino. Imagina por un momento que esa herida no está ahí para castigarte, sino para recordarte que eres humana, que has vivido, que has intentado, que incluso en tus errores has dejado huellas de amor. Imagina que cada error del pasado puede convertirse en una enseñanza para el presente. Quiero proponerte algo muy simple. Piensa en esa culpa que más te pesa hoy. Ponle un nombre. Dile en voz baja: te veo, sé que estás ahí, pero ya no vas a gobernar mi vida. Al hacerlo, empiezas a dar el primer paso hacia la cicatrización. Porque ninguna herida invisible está destinada a sangrar para siempre. Tarde o temprano, puede convertirse en cicatriz. Y una cicatriz no es una condena, es la prueba de que sobreviviste, de que seguiste adelante, de que aprendiste algo que ahora puedes compartir con los demás. Así que la próxima vez que esa herida invisible quiera recordarte lo que hiciste mal, mírala con nuevos ojos. Pregúntate: ¿qué me quiere enseñar? Y recuerda que incluso lo que más duele puede convertirse en el inicio de tu fortaleza. La herida invisible no tiene que acompañarte toda la vida. Puedes empezar a cerrarla lentamente, con cada acto de compasión hacia ti misma, con cada mirada de amor hacia tu propio pasado. Y en ese proceso descubrirás algo poderoso, que la culpa que parecía un castigo eterno puede transformarse en tu maestra más fiel. Número 2. Cuando la culpa se vuelve cadena. ¿Alguna vez has sentido que la culpa es como una cadena que llevas amarrada al cuello? Al principio parece ligera, apenas un pensamiento que aparece de vez en cuando, pero con el tiempo se convierte en un peso que no te deja respirar en paz. No importa lo que hagas, ahí está, recordándote lo que hiciste mal, lo que no lograste, lo que debiste haber hecho mejor. Imagina a una mujer que se reprocha día tras día no haber sido la madre perfecta. Sus hijos ya son adultos, incluso tienen sus propias familias, pero ella sigue pensando en aquellas veces que no estuvo en una reunión escolar o en las noches que llegó cansada del trabajo y no tuvo paciencia. Esa culpa se le ha convertido en un hábito, en un murmullo constante que le roba la alegría del presente. O piensa en otra mujer que aún recuerda la discusión con su pareja de hace muchos años. Se dijeron palabras que dolieron, y aunque la relación siguió, ella nunca pudo soltar el pensamiento de que fue su culpa que todo cambiara. ¿Te das cuenta de lo que sucede? La culpa, cuando se repite una y otra vez, se transforma en un castigo silencioso. Ya no es un recuerdo del pasado, es una prisión en la que vives todos los días. El estoicismo nos invita a observar esa cadena y preguntarnos: ¿de verdad está fuera de mí o soy yo misma quien la sostiene? Porque la verdad es que nadie más tiene esa llave. Eres tú quien aprieta el candado cada vez que te repites «fue mi culpa». Eres tú quien carga ese peso cuando decides revivir lo que ya pasó como si pudieras cambiarlo. Pero escucha bien, una cadena no deja de ser cadena por negarla, sino por entenderla. Y aquí está lo más revelador. No son los hechos los que te encadenan, es la forma en que los interpretas. Lo que ocurrió ya no puede moverse, pero lo que piensas sobre ello sí. Quiero proponerte algo. La próxima vez que aparezca un recuerdo doloroso, míralo como si fuera una piedra en tu camino. Pregúntate: ¿me estoy arrojando yo misma esta piedra una y otra vez? ¿Estoy atándome a algo que ya no existe? Si la respuesta es sí, entonces estás frente a la oportunidad de soltar. La cadena no está afuera. No es tu madre, no es tu pareja, no son tus hijos quienes la sostienen. La cadena está en tu mente, en el juicio que repites. Y la buena noticia es que, si la mente la creó, la mente también puede liberarse. Así que, antes de continuar, quiero dejarte con esta imagen. Imagina que cada día de tu vida te acercas a esa cadena y le das una vuelta más al candado. Pero también imagina que, hoy, puedes elegir hacer lo contrario. Aflojarlo un poco, soltar un eslabón, dejar que el peso se haga más ligero.
Ese es el camino que vamos a recorrer. Porque la verdadera libertad comienza cuando entiendes que la cadena nunca estuvo afuera. Siempre estuvo en cómo decidiste mirar lo que pasó. Número 3. Lo que los estoicos sabían del pasado. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti misma pensando en lo que pudiste hacer distinto? Ese sí tan solo que aparece cuando recuerdas una conversación con tu madre, un momento con tu pareja o una decisión que afectó a tus hijos. La mente insiste en regresar al pasado, como si compensarlo otra vez pudieras cambiar. Pero dime, ¿de qué sirve volver a vivir mentalmente lo que ya no existe? Los estoicos lo sabían bien. Decían que el pasado es un territorio al que no podemos regresar. Epicteto lo resumía de forma sencilla. No está en tus manos lo que ya fue, solo está en tu poder lo que haces ahora. Y aunque estas palabras parecen obvias, lo cierto es que pasamos gran parte de la vida atrapadas en escenas que jamás podremos modificar. Piensa en Séneca, el filósofo que tanto habló del tiempo. Él perdió amigos, cometió errores, sufrió acusaciones injustas y, sin embargo, no se quedó paralizado en lo que ya no podía recuperar. En una de sus cartas más famosas, escribió que desperdiciar la vida en lo que ya se fue es como llorar porque la arena que dejamos caer del reloj no puede volver arriba. ¿Acaso no es eso lo que hacemos cuando seguimos cargando culpas antiguas? Tal vez recuerdas aquella vez que dijiste algo que hirió a alguien que amabas. O el momento en que sentiste que no estuviste presente para tus hijos cuando más te necesitaban. La memoria lo trae una y otra vez, como si con repetirlo pudieras darle otro final. Pero la verdad está, el pasado no cambia. Lo que sí puede cambiar es la forma en que lo interpretas. Aquí es donde los estoicos nos invitan a un acto de valentía, resignificar. No se trata de borrar lo que pasó, porque eso sería imposible. Se trata de darle un nuevo sentido, de ver ese error no como una condena, sino como una lección, de transformar la culpa en aprendizaje. Imagina, por ejemplo, a una mujer que siente remordimiento porque trabajó tantas horas que casi no vio crecer a sus hijos. Ella puede vivir encadenada a ese pensamiento, o puede mirar atrás y reconocer que gracias a ese sacrificio aprendió el valor del tiempo presente. Hoy puede elegir estar más consciente con sus nietos, con sus amistades, consigo misma. El pasado no se borró, pero sí encontró un nuevo lugar en su vida. Quiero proponerte un ejercicio. Piensa en un momento que todavía te duele. No lo niegues, míralo de frente. Ahora pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto que antes no veía? Escribe en un papel una sola frase que transforme esa culpa en enseñanza. Ese pequeño gesto es el inicio de un cambio profundo, porque los estoicos lo tenían claro, el tiempo perdido no vuelve. Y seguir mirando hacia atrás con reproche es regalar también el presente. El pasado ya no puede ser modificado, pero sí puede convertirse en tu maestro. Recuerda siempre esta idea, el pasado no se borra, pero se resignifica. Y la pregunta es, ¿cómo vas a resignificarlo tú a partir de ahora? Número 4. El espejo que nunca perdona. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo de tu mente y lo único que ves son errores, culpas y recuerdos que pesan como piedras? Tal vez recuerdes una palabra dicha en un momento de ira, una decisión que no salió como esperabas, o un silencio que hoy desearías haber llenado. Y entonces, ese espejo interno refleja una imagen dura, como si solo existiera para señalarte lo que hiciste mal. Los estoicos hablaban de la mente como un reflejo. Decían que no somos lo que nos ocurre, sino lo que pensamos acerca de lo que nos ocurre. Si ese reflejo solo muestra fallas, tarde o temprano terminamos creyendo que somos un error. Pero eso no es verdad. Nadie es su error. Nadie es su pasado. Imagina a una mujer que cada mañana se levanta, prepara café y en su silencio se reprocha lo que no logró. Año tras año se repiten las mismas frases. Ya es tarde, debí haber hecho más, si tan solo hubiera elegido distinto. Esas palabras no vienen del mundo, vienen de ella misma. Es como mirarse a un espejo empañado y creer que esa niebla es su verdadero rostro. El estoicismo nos invita a algo distinto.
a limpiar ese espejo. ¿Cómo hacerlo? Pregúntate, ¿es justo tratarme con palabras que jamás le diría a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces ese juicio interno no merece quedarse. Un ejercicio práctico es muy sencillo. Escribe durante 7 días seguidos una frase de compasión hacia ti misma. Puede ser algo tan simple como me permito aprender o soy más que mis errores. Léelo en voz alta, mírate en el espejo real de tu casa y di esas palabras como si se las dijeras a una hija, a una hermana o a una amiga. Con el tiempo empezarás a notar algo profundo. El espejo de tu mente ya no solo refleja culpas, sino también aprendizajes, resiliencia y belleza. Y en ese momento entenderás que no eres el reflejo de un error, sino la luz que decide qué mostrar. Si ese espejo solo muestra culpas, entonces ha llegado la hora de limpiarlo. Porque tu valor no depende de los fallos que recuerdas, sino de la fortaleza que construyes con cada paso que das. ¿Y tú estás lista para mirar un reflejo distinto mañana? Número 5. Si no fuiste tan culpable como crees, a veces nuestra mente se convierte en una jueza implacable. Recordamos una escena del pasado y la coloreamos con tanta dureza que parece imposible perdonarnos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si lo que recuerdas es exactamente como ocurrió? Los filósofos estoicos advertían que no vemos la vida tal cual es, sino tal como somos, y eso significa que nuestros recuerdos también están teñidos por emociones, culpas y miedo. Imagina a una madre que trabajó largas jornadas porque necesitaba sostener a su familia. Años después, cuando sus hijos ya son adultos, ella se mira hacia atrás y piensa, fallé, no estuve presente, no los acompañé lo suficiente. Se repite esa historia una y otra vez, hasta que se convierte en una herida abierta. Pero aquí ocurre algo sorprendente. Cuando esos hijos recuerdan su infancia, no hablan de una ausencia, sino de una madre valiente que con esfuerzo les dio lo necesario. Para ellos, su recuerdo no es de abandono, sino de amor. Esto sucede porque la memoria no es una fotografía perfecta, es más bien un lienzo en constante cambio. Cada vez que recordamos, añadimos pinceladas de culpa, miedo o arrepentimiento. Terminamos exagerando fallos que quizá no fueron tan grandes o incluso inventando responsabilidades que nunca nos pertenecieron. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has castigado por algo que solo tú recuerdas con dureza, pero que los demás ni siquiera ven como un error? Esa es la trampa de la mente. Nos convence de que somos peores de lo que realmente fuimos. El ejercicio práctico que te propongo es sencillo pero poderoso. Piensa en un recuerdo que aún te genera culpa. Escríbelo con todo detalle en una hoja. Luego, escribe la misma escena, pero esta vez desde los ojos de alguien que te quiere. Imagina cómo lo recordaría tu hija, tu hermana o tu mejor amiga. Descubrirás que la mirada externa suele ser más compasiva que la tuya. La enseñanza estoica es clara. No debemos sufrir más de lo necesario. Y cuando nuestra memoria se convierte en un verdugo, estamos sufriendo 2 veces, una en el pasado y otra en el presente. Quizás la culpa que cargas no sea la realidad, sino tu versión más cruel de ti misma. Y si esta noche decides mirar esa historia con ojos distintos, tal vez descubras que nunca fuiste tan culpable como crees. Número 6. El enemigo íntimo, la voz interna que juzga. Todas tenemos una voz dentro de la cabeza. Esa voz que aparece en los momentos más vulnerables y que, en lugar de darnos fuerza, nos hunde con juicios implacables. Nos dice que no hicimos lo suficiente, que no estamos a la altura, que ya es tarde para cambiar. ¿Te suena familiar? Los estoicos enseñaban que ningún enemigo es más peligroso que aquel que dejamos entrar en nuestra mente. Podemos resistir críticas externas, pero cuando la crítica viene de dentro, parece imposible escapar. Es como vivir con un juez que nunca descansa. Imagina a una mujer que después de años dedicados a su familia decide emprender algo propio. El entusiasmo la acompaña al inicio,
pero apenas enfrenta las primeras dificultades, su voz interna empieza a hablar. «Ves, no sirves para esto, debiste conformarte con lo que tenías, estás perdiendo el tiempo». Lo curioso es que nadie a su alrededor la juzga con tanta dureza. Esa batalla es interna. La reflexión estoica es clara. No somos lo que esa voz dice. Esa voz no eres tú, es un hábito mental que aprendiste con los años. Tal vez la absorbiste de frases escuchadas en la infancia, de comparaciones injustas o de experiencias que dejaron huella. Pero no es tu esencia. Quiero proponerte un ejercicio sencillo. Durante un día completo, escribe en una libreta cada frase dura que esa voz te repita. No la juzgues, solo anótala. Final del día, vuelve a leerlas y pregúntate, ¿le diría yo estas mismas palabras a alguien que quiero? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Entonces, cambia esas frases por otras más realistas, más humanas, más compasivas. Si tu voz dice soy un fracaso, reemplázala por hoy me equivoqué, pero sigo aprendiendo. Los estoicos no buscaban silenciar la mente, sino entrenarla. Igual que un músculo, la mente puede aprender a ser más justa, más clara y más serena. Recuerda esto, no eres la suma de tus críticas internas. Eres mucho más grande que esas frases que aprendiste a repetirte. Y cada vez que las cuestionas, das un paso hacia la libertad. Porque al final, tu enemigo íntimo no es invencible. Solo es un eco del pasado que puedes reeducar. Hasta transformarlo en una voz que en lugar de juzgarte, te acompañe. Número 7. La ilusión de haber podido controlarlo todo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma, si hubiera hecho esto, nada de aquello habría pasado? Esa frase se clava como un cuchillo y da vueltas en la mente, recordándote lo que crees que pudiste haber evitado. Pero, ¿y si te dijera que esa ilusión de control es una trampa silenciosa que solo alimenta tu culpa? Los estoicos lo sabían bien. Epicteto repetía que no controlamos los hechos, solo nuestras decisiones frente a ellos, y sin embargo, tendemos a cargar con responsabilidades que jamás estuvieron en nuestras manos. Tal vez pienses que aquella discusión con tu pareja se habría evitado si hubieras callado a tiempo, o que la enfermedad de un ser querido no habría avanzado si hubieras hecho más, si hubieras insistido, si hubieras cuidado de otra manera. Pero la verdad es que hay miles de hilos invisibles en la vida que no dependen de nosotras. Imagina a una mujer que después de años sigue repitiéndose que pudo haber salvado la relación con su madre si hubiese hablado de forma distinta en aquel último encuentro. Cada vez que lo recuerda, siente un peso que la aplasta. Pero ese recuerdo olvida algo esencial. No somos dueñas de las emociones de los demás, ni del destino, ni de la salud, ni de todas las circunstancias externas. Pensar lo contrario es como intentar detener la lluvia con las manos. El estoicismo nos invita a separar con claridad lo que está bajo nuestro poder de lo que no lo está. Y aquí hay un ejercicio práctico que puedes probar. Toma una hoja en blanco y dibuja 2 columnas. En la primera escribe todo aquello que te genera culpa. Una pelea, una decisión, un descuido. En la segunda, responde con honestidad. ¿Estaba realmente bajo mi control? Descubrirás que gran parte de lo que cargas pertenece al terreno de lo incontrolable. Aceptar estos límites no es rendirse. Es un acto de valentía. Es reconocer que la vida tiene su propio curso y que nuestro papel no es manipular cada resultado, sino vivir de acuerdo a nuestros valores, aun cuando el mundo no responda como esperamos. Cuando logras verlo, algo cambia dentro de ti. Esa cadena de culpa se afloja y en lugar de reproches nace la comprensión. Porque aceptar límites no significa resignarse, significa empezar a liberarse. Número 8. La culpa heredada cuando cargas lo que no es tuyo. ¿Alguna vez has sentido que llevas un peso en el corazón que en realidad no nació de ti, sino de lo que otros esperaban que fueras?
Muchas mujeres, sobre todo en la madurez, descubren que gran parte de la culpa que arrastran no les pertenece. Es la voz de una madre que decía que una buena hija siempre debía sacrificarse. Es la mirada de una sociedad que insiste en que una buena madre nunca debe pensar en sí misma. Y así, sin darnos cuenta, caminamos con mochilas llenas de piedras que alguien más nos puso encima. Imagina una mujer que toda su vida escuchó a su madre repetir: el deber de una mujer es servir a su familia, primero. Ella creció viendo sacrificio, silencio y entrega sin descanso. Cuando se convirtió en madre, repitió esos mismos patrones. Renunció a sueños personales, se calló en los momentos en que quería alzar la voz, y se exigió ser perfecta en todos los roles. Un día, cansada y vacía, se preguntó: ¿esto realmente era mío? ¿O fue una cadena que heredé sin cuestionar? El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad no está en cumplir todas las expectativas, sino en distinguir qué depende de nosotras y qué no. Cargar culpas que no nos corresponden es como intentar enderezar un árbol que ya se torció en otra generación. No importa cuánto lo intentes, nunca estará en tus manos. Hazte esta pregunta: ¿cuántas de mis culpas nacen de mi propia conciencia? ¿Y cuántas vienen de mandatos familiares o culturales que acepté sin pensar? Esa simple reflexión puede ser el inicio de una liberación. Te propongo un ejercicio. Cada vez que sientas culpa, escribe en un papel de dónde viene. Pregúntate si nació de tu propia decisión o si es una herencia que cargaste sin darte cuenta. Si descubres que no te pertenece, mírala de frente y dile: gracias, pero ya no te necesito. Romper con esas cadenas es un acto de valentía y también de amor propio. Recuerda esto: no toda la culpa que cargas es tuya, pero aún así pesa. Y soltarla es un regalo que te das a ti misma y a las mujeres que vendrán después de ti. Número 9. El precio oculto de cargar culpas en silencio. ¿Alguna vez has sentido que llevas una mochila invisible en la espalda? Una que no pesa en kilos, pero sí en recuerdos, en palabras no dichas y en errores que siguen vivos en tu mente. Esa mochila es la culpa. Y cuando la cargamos en silencio, termina drenando nuestra energía, robándonos la calma y apagando poco a poco nuestra alegría. La culpa tiene una forma curiosa de transformarse. A veces se convierte en ansiedad, esa inquietud que no te deja dormir tranquila en la noche. Otras veces se convierte en aislamiento, cuando sientes que nadie te comprendería si supiera lo que guardas en tu corazón. Y en ocasiones, esa misma culpa se disfraza de resentimiento, como una herida que no cicatriza y que te recuerda, una y otra vez, lo que hubieras querido hacer de otra manera. El filósofo estoico Epicteto decía que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y la culpa no es la excepción. No es el error pasado lo que sigue pesando, sino la manera en la que lo juzgas hoy, desde tu presente. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si pudieras mirar ese momento con otros ojos? Imagina por un instante cómo sería tu vida sin esa mochila, sin ese peso que arrastras desde hace años. Piensa en tu respiración más ligera, en tu corazón más libre, en tus días con menos sombras y más luz. ¿Te das cuenta de cuánta paz podrías ganar si dejaras de castigar a tu yo del pasado? Déjame contarte una historia. Conozco a una mujer que durante décadas cargó con la culpa de no haber estado presente en el último día de vida de su madre. Cada aniversario, cada recuerdo, la hundía más en el dolor, hasta que un día comprendió algo esencial. Su madre la había amado durante toda una vida, y un instante no podía borrar todo lo que habían compartido. Decidió honrar ese amor recordando lo vivido y no lo perdido. Y en ese momento su culpa se transformó en gratitud. El estoicismo nos enseña que lo que ya ocurrió no puede cambiarse, pero sí podemos elegir qué significado darle. La culpa solo pierde su poder cuando elegimos aprender de ella en lugar de quedarnos atrapadas en su sombra. Pregúntate hoy, ¿qué lección me dejó aquello que hice o dejé de hacer? ¿Qué semilla de sabiduría puedo extraer de esa experiencia? Quiero proponerte un ejercicio sencillo.
Esta noche, antes de dormir, toma una hoja de papel y escribe aquello que más te pesa. Describe el error, la falta o la decisión que aún duele. Luego, debajo, escribe qué aprendiste gracias a eso. Tal vez paciencia, tal vez compasión, tal vez fortaleza. Cuando termines, quédate con la enseñanza y suelta el reproche. Porque el error ya cumplió su misión, convertirte en alguien más consciente. Recuerda esto, el precio de la culpa es alto y se paga con tu paz interior, con tus relaciones y con tu alegría de vivir. Pero siempre hay otra forma de pagarlo, con aprendizaje, con perdón y con la decisión de no seguir castigándote por aquello que ya pasó. No olvides que la mujer que eres hoy no existiría sin cada paso, incluso los más torpes. No mereces cargar cadenas eternas, mereces caminar ligera, con la frente en alto y el corazón en paz. Número 10. Séneca y el arte de soltar lo irrecuperable. Hay una frase de Séneca que resuena como un eco profundo. Lo pasado ya no está en tu poder. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces nos encontramos reviviendo una y otra vez lo que hicimos, lo que dejamos de hacer o aquello que perdimos? Es como si camináramos mirando constantemente hacia atrás, tropezando con el presente por no soltar lo que ya no puede cambiar. Séneca no fue un hombre perfecto, tampoco un sabio que vivió sin errores. Como cualquier ser humano, enfrentó pérdidas, decepciones y momentos en los que tomó decisiones difíciles. Pero lo que lo hizo distinto no fue la ausencia de fallas, sino la manera en que decidió no encadenarse a ellas. Entendió que quedarse atrapado en lo irrecuperable era renunciar a vivir el momento presente. Piensa en tu propia vida. ¿Qué recuerdos siguen doliendo cuando los traes a la mente? Tal vez una relación que terminó, una palabra que no dijiste a tiempo, una oportunidad que dejaste pasar, o incluso la pérdida de alguien que amabas profundamente. Esos instantes son como puertas cerradas. Puedes quedarte golpeándolas con rabia o aprender a caminar hacia otras que aún están abiertas. Déjame contarte algo cercano. Conozco a una mujer que durante años guardó rencor hacia sí misma por no haber estado al lado de su padre en su último día. Sentía que había fallado en lo más importante, hasta que un día comprendió que no podía cambiar aquel momento, pero sí podía honrar la memoria de su padre cuidando de sus nietos con amor, transmitiendo sus enseñanzas y hablando de él con gratitud. Transformó el dolor en un puente hacia la vida, y en ese acto soltó lo irrecuperable. El estoicismo nos recuerda que no controlamos el pasado, pero sí lo que hacemos con él en nuestro presente. No eres la mujer que cometió un error hace 10, 20 o 30 años. Eres la mujer que hoy puede decidir qué significado darle a esa experiencia. ¿Será un ancla que te detiene o un aprendizaje que te impulsa? Quiero proponerte un ejercicio simple. Esta noche, siéntate en silencio y escribe en una hoja aquello que sigues cargando del pasado. Puede ser un error, una pérdida o una culpa. Luego, pregúntate, ¿qué me enseña esto sobre mí? ¿Qué fortaleza nació de este dolor? Una vez tengas la respuesta, rompe el papel o guárdalo en un lugar simbólico. Ese acto no borrará lo vivido, pero sí marcará el inicio de un nuevo significado. Recuerda estas palabras de Séneca: lo pasado ya no está en tu poder. Si hasta los sabios cometieron errores y siguieron adelante, ¿qué te hace pensar que tú no podías hacerlo? Tu verdadera fortaleza no está en cambiar lo que ya fue, sino en abrazar lo que eres hoy y en soltar con dignidad aquello que nunca volverá. Número 11. De verdugo a maestra, resignificar la culpa. La culpa es una de las emociones más pesadas que llevamos sobre los hombros. A veces nos persigue en silencio durante años, como una voz que repite lo que hicimos mal, lo que dejamos de hacer, o aquello en lo que fallamos. Pero, ¿y si esa voz pudiera transformarse en maestra? ¿Y si en lugar de lastimarnos pudiera guiarnos hacia una vida más sabia? Los estoicos entendían que no podemos deshacer lo que ya pasó, pero sí podemos darle un nuevo sentido.
Marco Aurelio decía que la vida no nos pide cargar con culpas, sino aprender de cada acción. La culpa, cuando se mira con otra lente, deja de ser verdugo para convertirse en maestra. Piensa en esto. Una madre puede pasar años reprochándose haber sido dura con sus hijos cuando eran pequeños, pero si decide mirar esa culpa de otra forma, puede convertirla en un recordatorio de paciencia, ternura y presencia hacia sus nietos. Lo que antes fue dolor, ahora es semilla de sabiduría. Déjame contarte algo real. Una mujer que conocí siempre repetía que había fallado como madre porque, en su afán de darles un futuro mejor a sus hijos, se había vuelto exigente, incluso distante. Esa culpa la atormentaba cada noche, hasta que un día, al nacer su primera nieta, comprendió que podía hacer algo distinto. Decidió ser más comprensiva, más cercana, más atenta. Lo que antes fue reproche interno se transformó en un nuevo propósito, y al hacerlo, su culpa dejó de ser castigo y se convirtió en enseñanza. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué culpa sigues cargando? ¿Cuántas veces te repites que deberías haber actuado de otra manera? Tal vez en tu relación de pareja, en tu papel de madre, de hija o incluso contigo mismo. Ahora imagina que cada una de esas culpas no es un látigo, sino un libro. Un libro que guarda lecciones que solo tú puedes leer. ¿Qué enseñanza te ofrece ese libro hoy? Te propongo un ejercicio. Toma una hoja en blanco y escribe una culpa que aún llevas contigo. Luego, escribe al lado qué enseñanza trae para tu presente. Por ejemplo, me culpo por no haber escuchado lo suficiente a mis hijos. Puede transformarse en hoy puedo aprender a escuchar mejor a mi pareja, a mis amigos o a mis nietos. Esa práctica te recordará que lo que ayer fue dolor, mañana puede ser sabiduría. El estoicismo no te pide que borres tu pasado ni que niegues lo que hiciste. Te invita a tomar lo vivido como una maestra silenciosa que, aunque a veces duele, tiene siempre algo valioso que ofrecer. La pregunta no es si cometiste errores, sino qué vas a hacer con ellos ahora. Lo que ayer fue una herida puede convertirse en una cicatriz llena de significado. Lo que ayer fue culpa puede ser hoy la brújula que te guía hacia un futuro más consciente. Porque tú no eres la mujer que se equivoca, eres la mujer que aprende, que crece y que convierte su historia en sabiduría. Número 12. La práctica estoica de separar hechos de juicios. ¿Cuántas veces un recuerdo se convierte en una carga porque lo rodeamos de juicios? Algo sucede, un hecho puro y simple, pero nuestra mente lo reviste con palabras, con etiquetas, con emociones que lo vuelven más grande y doloroso. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba que lo que nos hiere no son los hechos, sino lo que pensamos sobre ellos. Imagina por un momento que estás recordando una discusión con alguien a quien amas. El hecho es claro, hubo una conversación con palabras duras. Eso es lo que ocurrió. Pero tu mente añade frases como fui injusta, soy una mala persona, o nunca hago las cosas bien. Y entonces lo que pudo ser un hecho aislado se convierte en un juicio que se repite una y otra vez, lastimándote más que el suceso original. Déjame contarte algo que vivió una mujer que me escribió hace un tiempo. Ella se culpaba cada día por no haber acompañado lo suficiente a su madre en sus últimos años de vida. El hecho era sencillo. Trabajaba mucho y no pudo visitarla todo lo que hubiera querido, pero su mente le repetía, soy una hija egoísta. Ese juicio la perseguía como una sombra. Cuando descubrió la práctica estoica de separar hechos de juicios, tomó un cuaderno y escribió, no estuve tanto tiempo con mi madre como hubiera deseado. Punto. Sin calificativos. Y al leerlo así, sin adjetivos, sin latigazos, algo cambió en su interior. Entendió que el dolor estaba en el juicio, no en el hecho. Quiero invitarte a probarlo ahora mismo. Piensa en algo que te duela, tal vez una culpa, una pérdida o una discusión. Escríbelo en una hoja tal cual ocurrió, sin adornos, sin adjetivos, sin agregar opiniones. Solo el hecho. Léelo en voz alta y luego pregúntate,
Cuánto del dolor viene del hecho y cuánto viene de lo que yo pienso sobre él. La mente es poderosa, y lo que le decimos puede ser un bálsamo o un veneno. Al quitar los juicios, lo que queda es claridad. Lo que queda es la posibilidad de aprender sin seguir cargando con cadenas invisibles. Recuerda siempre estas palabras: cuando quitas los juicios, la culpa pierde fuerza. Y en esa sencillez se esconde una libertad inmensa. Número 13. El perdón estoico. No es olvidar, es aceptar. Cuando escuchamos la palabra perdón, muchas veces la confundimos con indulgencia o con un simple borrar y olvidar. Pero para los estoicos, el perdón no tiene nada que ver con cerrar los ojos a lo que pasó. El perdón es un acto de lucidez, de aceptación racional. Es mirar los hechos de frente sin maquillarlos y decir: así ocurrió y lo acepto. Imagina por un instante que llevas años cargando una piedra en la espalda. No importa dónde vayas, la piedra siempre está contigo. Eso es la culpa. Ahora piensa en lo que significaría dejar esa piedra en el suelo. No es que la piedra desaparezca, simplemente ya no la cargas. Eso es el perdón. Quiero contarte la historia de una mujer que vivió esta experiencia de manera profunda. Ella me confesó que durante mucho tiempo se castigó por no haber sido perfecta con su madre en los últimos años de vida. Sentía que no estuvo presente en todos los momentos, que a veces el cansancio o el trabajo la alejaban. Después de la muerte de su madre, esa culpa se convirtió en una sombra que la perseguía cada día. Hasta que un día, leyendo a Marco Aurelio, se encontró con una frase que le cambió la mirada: la vida es lo que hacemos con lo que nos sucede. Entonces comprendió que el perdón no era negar sus ausencias, ni tampoco justificar sus errores. Era aceptar que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Fue capaz de mirarse con honestidad, sin disfrazar la verdad, y aún así decirse: me perdono. Y cuando pronunció esas palabras, no fue como borrar el pasado. Fue como abrir las ventanas y dejar entrar la luz. Te invito a pensar ahora: ¿hay algo que todavía no te has perdonado? Tal vez no haber dicho algo a tiempo, no haber estado presente como hubieras querido, o haber cometido un error que aún te pesa. Pregúntate: ¿qué pasaría si en lugar de seguir juzgándome, decido aceptar que hice lo que pude con lo que tenía? Un ejercicio simple que puedes probar es este: escribe en una hoja lo que no te has perdonado, sin adornos. Léelo en voz alta y luego añade esta frase: me perdono porque hice lo que pude en ese momento. Guarda ese papel como un recordatorio de que el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu presente. Recuerda estas palabras: perdonarte no borra el pasado, te libera para vivir el presente. Número 14. Cuando la culpa destruye el amor propio. La culpa es como una sombra silenciosa que se cuela en cada rincón de tu vida. Puede parecer pequeña al inicio, pero con el tiempo se convierte en una cadena que te ata al pasado. Y lo más doloroso es que no solo daña tu relación con los demás, también erosiona la forma en la que te miras a ti misma. Imagina esto: cada vez que recuerdas un error, es como si le dieras un golpe a tu propio reflejo en el espejo. Con el tiempo, ese espejo se quiebra y lo único que ves son fragmentos distorsionados de lo que eres. Así es como la culpa destruye el amor propio, gota a gota, hasta que un día dejas de reconocerte. Te cuento la historia de Clara. Ella llevaba más de 10 años en una relación en la que sentía que nunca era suficiente. Había cometido errores, como todos, pero en lugar de aprender de ellos, se quedaba atrapada en el remordimiento. Su pareja avanzaba, buscaba soluciones, pero ella volvía una y otra vez al pasado. Fue mi culpa, se repetía. Esa frase se convirtió en un muro que los separaba. Y lo más duro no fue que la relación terminara, sino que al final, Clara ya no podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que tu valor se reduce a un error del pasado? Los estoicos nos enseñan que el pasado es inamovible. Ninguna culpa, por más intensa que sea, puede cambiar lo que ya sucedió.
pero sí puede arruinar lo único que realmente tienes, el presente. Marco Aurelio decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y la culpa es exactamente eso, una cárcel imaginaria. Te encierra en un juicio constante, te repite una y otra vez que no mereces amor, ni perdón, ni paz. Pero la verdad es que tú misma eres la única que sostiene esas rejas. Quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo. Esta noche, antes de dormir, toma una hoja y escribe allí la frase que más culpa te produce. Léela en silencio. Luego, pregúntate, ¿qué prueba tengo de que seguir repitiendo esto me hace mejor persona? ¿O solo me hunde más? Cuando tengas la respuesta, rompe el papel y di en voz alta: hoy elijo soltar la culpa para poder mirarme con amor. Recuerda, si no sueltas la culpa, el amor propio se marchita. Pero al igual que una planta reseca, siempre puedes volver a regarlo. Todo empieza con una decisión: tratarte con la misma compasión que alguna vez diste a los demás. Porque el perdón que más transforma no es el que entregas afuera, sino el que decides darte a ti misma. Número 15. El ritual del diario. Escribir para soltar. La culpa tiene una manera muy sutil de quedarse en nuestra mente. No siempre grita, a veces susurra. Pero esos susurros son suficientes para robarte la calma, para quitarte el sueño, para recordarte una y otra vez lo que ya no puedes cambiar. ¿Te ha pasado que justo antes de dormir aparece un pensamiento que revive un error del pasado? Es como si tu mente esperara el silencio de la noche para recordarte aquello que más duele. Los estoicos tenían una práctica poderosa para lidiar con estos pensamientos: escribir. No como un simple pasatiempo, sino como un ejercicio de liberación. Marco Aurelio lo hacía cada noche, tomaba su cuaderno y volcaba allí sus reflexiones, sus dudas, sus temores. No escribía para los demás, escribía para él mismo, para aligerar el peso que cargaba en el corazón. Imagina por un momento que cada culpa es como una piedra que llevas en una mochila invisible. Al inicio no pesa demasiado, pero con el paso de los años, esa mochila se vuelve insoportable. La escritura es la forma más simple de abrir la mochila y empezar a sacar esas piedras. Te invito a un ritual sencillo. Cada noche, antes de dormir, toma un cuaderno que sea solo para ti. Siéntate en silencio y escribe 3 culpas que ya no merecen acompañarte. No importa si son grandes o pequeñas, escríbelas sin miedo, como si le hablaras a una amiga íntima que nunca te va a juzgar. Cuando termines, cierra el cuaderno y deja que las palabras se queden allí, atrapadas en el papel. Con el tiempo descubrirás algo profundo. Cuando la culpa sale al papel, empieza a perder poder. Ya no vive en tu mente, ya no domina tu descanso. Se convierte en tinta seca y tú recuperas un poco más de ligereza. Haz de este hábito una práctica constante. Día tras día, palabra tras palabra, irás soltando el peso que no necesitas cargar. Y entonces llegará un momento en que, al cerrar tu cuaderno por la noche, sentirás que también cierras una herida que llevaba años abierta. Porque el verdadero perdón empieza cuando decides soltar, y escribir es la llave que abre esa puerta. Número 16. La conversación pendiente contigo misma. Hay momentos en la vida en los que parece que el pasado nos persigue. Una palabra que dijiste, una decisión que tomaste, un camino que elegiste y que después sentiste como un error. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo le hablas a esa versión pasada de ti? La mayoría de las veces lo hacemos con dureza. Nos reprochamos, nos juzgamos, nos repetimos una y otra vez lo que hubiéramos hecho distinto. Y sin darnos cuenta, esa voz crítica no solo habla con la mujer que fuiste, también hiere a la mujer que eres hoy. Los estoicos nos enseñan que no podemos cambiar lo que ya sucedió, pero sí podemos transformar la manera en la que lo recordamos. Imagínate sentada frente a tu yo del pasado. Tal vez tiene 20, 30 o 40 años. Mírala a los ojos. ¿Le hablarías con el mismo tono de reproche que usas en tu mente?
¿O le ofrecerías la compasión que hoy tanto deseas para ti misma? Te invito a un ejercicio simple. Busca un espacio de silencio, respira profundo y cierra los ojos. Visualiza esa versión tuya en un momento donde sientes que fallaste. Y ahora háblale, pero no con reproches. Dile lo que te hubiera gustado escuchar en ese instante. Dile que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Dile que su esfuerzo no fue en vano. Este diálogo no es un juego de imaginación vacío. Es una práctica de sanación. Porque cuando cambias la forma en que hablas con tu pasado, tu presente empieza a respirar más libre. Esa dureza interna se convierte en ternura. Esa culpa se transforma en comprensión. Haz de esta práctica una costumbre. Una vez a la semana, dedica unos minutos a conversar con tu yo del pasado. Escríbele una carta, háblale en voz baja o simplemente piensa en ella con amor. Verás cómo poco a poco las heridas que parecían cerradas a medias empiezan a sanar de verdad. Porque la mujer que fuiste y la mujer que eres hoy no están separadas. Son la misma historia, el mismo viaje, el mismo corazón en distintos capítulos. Y cada vez que eliges la compasión en lugar del reproche, construyes un presente más ligero y un futuro más sabio. Número 17. La brújula del estoico. Virtud sobre perfección. ¿Cuántas veces en tu vida te has exigido ser perfecta? Esa presión silenciosa de no equivocarte, de no fallar, de mostrar siempre la mejor versión. Pero dime, ¿no es agotador cargar con esa expectativa? El estoicismo nos recuerda algo liberador. No se trata de perfección, sino de virtud. Perfección significa una meta inalcanzable, una carrera sin línea de llegada. Virtud, en cambio, significa vivir con coherencia, elegir lo correcto aunque no siempre sea lo más fácil, actuar de acuerdo con tus valores aunque el mundo no lo aplauda. Imagina un día cualquiera. Te levantas cansada, con muchas cosas pendientes. Y quizá, sin querer, levantas la voz con alguien de tu familia. Esa pequeña falla podría arruinarte la mañana si piensas que tienes que ser perfecta. Pero la virtud te ofrece otra mirada. Pedir perdón, reconocer con humildad, volver a elegir la bondad en lugar de quedarte atrapada en la culpa. Te comparto una historia. Una mujer de mediana edad me dijo una vez que vivió gran parte de su vida sintiendo que nunca era suficiente. Siempre buscaba la perfección, en su trabajo, en su casa, en su cuerpo, en su manera de ser madre. Hasta que un día escuchó una frase que la sacudió. Quizás no fuiste perfecta, pero puedes ser virtuosa hoy. Esa idea cambió la manera en que se hablaba a sí misma. Dejó de perseguir un ideal imposible y comenzó a buscar pequeñas acciones coherentes con lo que creía. Honestidad, paciencia, compasión. Y poco a poco, esa búsqueda la hizo más libre. Ahora pregúntate, ¿qué es más valioso en tu vida, lucir impecable o vivir en coherencia? ¿Quieres que te recuerden por haber tenido una fachada sin errores o por la manera en que trataste a los demás con justicia y amor? Hay un ejercicio simple que puedes probar. Al final del día, en lugar de preguntarte si fuiste perfecta, pregúntate, ¿actué con virtud? ¿Fui justa? ¿Fui honesta? ¿Fui bondadosa? Si la respuesta es sí, habrás vivido un día estoico, un día en el que tu brújula apuntó hacia lo que realmente importa. Recuerda, la perfección es una ilusión que siempre se escapa. La virtud, en cambio, está al alcance de tus decisiones de hoy. Y cuando eliges la virtud sobre la perfección, no solo alivias la carga que llevas en tu corazón, también iluminas el camino de quienes te rodean. Número 18. El legado, enseñar con tu transformación. Cuando sanas tu culpa, no solo te transformas tú, también siembras semillas en quienes te rodean. ¿Te has dado cuenta de que tu manera de vivir se convierte en ejemplo para tus hijos, tus nietos, tu pareja y hasta tus amigos? No siempre enseñamos con palabras, la mayoría de las veces enseñamos con nuestra forma de ser. Imagina a una abuela que durante años cargó con el peso de sus errores.
Cada conversación con su familia estaba marcada por frases como ojalá hubiera hecho esto distinto o me equivoqué demasiado. Pero un día esa misma mujer decide cambiar el relato. Deja de hablar de errores y comienza a hablar de aprendizajes. Su voz ya no se quiebra con la culpa, sino que transmite sabiduría. Sus nietos la escuchan y en lugar de ver una vida marcada por fallos, ven una historia de resiliencia y transformación. Esa es la fuerza de tu ejemplo. Cada vez que eliges sanar, tu linaje recibe un regalo invisible. Tus hijos aprenden a perdonarse, tus nietos crecen con un modelo distinto del que tú tuviste. Y lo que parecía una herida personal se convierte en medicina para generaciones enteras. Los estoicos lo entendían bien, nuestras acciones trascienden nuestro propio presente. Marco Aurelio decía que lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Sanar tu culpa es mucho más que un alivio individual. Es un legado que dejas en los corazones de quienes vienen después de ti. Quiero que lo pienses un instante. ¿Qué enseñanza quieres dejar en tu familia? ¿La de una mujer que se consumió en la autocrítica o la de una mujer que supo transformar sus heridas en fuerza? Te propongo un ejercicio sencillo. Esta semana escribe una carta para ti misma, como si fuera para tus hijas o para tus nietos. No desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Escribe lo que has comprendido de la vida, lo que te hubiera gustado saber antes, lo que ahora eliges vivir con calma y con propósito. Y guárdala. Ese pequeño gesto ya es una herencia distinta. Sanar tu culpa es también sanar tu linaje. Cuando decides vivir en paz contigo misma, la vida de quienes amas también cambia. Porque tu transformación no es solo tuya, se convierte en el legado más poderoso que puedes dejar. Número 19. Tu nueva relación con el pasado. ¿Qué pasaría si dejaras de ver tu pasado como un enemigo y comenzaras a verlo como un maestro? Muchas de nosotras cargamos con recuerdos que nos duelen, decisiones que nos arrepentimos y palabras que nos gustaría haber dicho de otra manera. Pero ¿y si te dijera que todo eso puede convertirse en tu mayor maestro? Piensa en un error que marcó tu vida. Ese momento en el que sentiste que todo se derrumbaba, que tus decisiones te habían traicionado. Ahora míralo de otra manera. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué consejo le darías a alguien más que estuviera pasando por lo mismo? Cuando cambiamos la mirada, el pasado deja de ser un verdugo y se convierte en un guía silencioso. Te voy a contar una historia. Una mujer a quien llamaré Isabel cometió un error que la hizo perder oportunidades importantes en su trabajo. Durante años lo vivió con culpa y resentimiento, hasta que un día decidió escribir una carta a su yo más joven, dándole consejos como si hablara con su propia hija. Esa carta no solo la liberó, también le permitió transformar su dolor en enseñanza. Hoy, cada vez que comparte su experiencia con otras personas, lo hace desde la calma y la claridad, y su error se convirtió en un regalo que otros pueden aprovechar. Quiero que hagas un pequeño ejercicio esta semana. Elige un error de tu pasado y escribe un consejo para alguien más. Hazlo desde la compasión, desde la claridad, no desde la culpa. Mira cómo tu percepción cambia. Lo que antes te parecía un lastre ahora se transforma en un puente hacia la sabiduría. Recuerda, el pasado no cambia, pero cambia lo que decides hacer con él. Cada experiencia vivida puede enseñarte, guiarte y fortalecer tu presente. Tú decides si será un peso o una herramienta. La diferencia está en tu mirada. Número 20. Un día sin culpa. Imagina por un momento que despiertas y no hay culpa sobre tus hombros, ni recuerdos que te reprochen decisiones pasadas, ni pensamientos que te juzguen por lo que deberías haber hecho. Solo hay calma. Un espacio para respirar y para existir tal como eres. ¿Cómo sería tu mañana si te levantaras ligera, sin esa sensación de que siempre algo está mal? Te sirves un café o un té y lo disfrutas sin prisas. Cada sorbo te recuerda que estás viva, que puedes empezar de nuevo, que hoy no necesitas cargar con lo que ya pasó.
Ahora imagina tus palabras durante el día, hablando con los demás desde la paz, sin necesidad de justificarte ni de explicar cada acción. Escuchas, respondes, actúas desde tu centro y sientes que tus relaciones fluyen con suavidad. Al caer la noche, te acuestas sin remordimientos, sin vueltas en la mente. Solo el descanso, profundo y reparador. Cada respiración te recuerda que soltar es posible, que el alivio está al alcance de tu elección. Ese día puede ser hoy. No mañana, no después. Hoy, si decides soltar la culpa y permitirte vivir con tranquilidad, incluso por un momento. Prueba cerrar los ojos ahora. Respira y permite que un instante de libertad comience dentro de ti. Número 21. El regalo de vivir sin cadenas. Hoy cerramos este viaje recordando algo fundamental. La culpa no desaparece por olvidar, sino por transformar. Cada error, cada tropiezo que llevas en tu corazón puede convertirse en virtud y en propósito. Piensa en ello un momento. Todo aquello que te ha hecho sentir mal, si lo miras con ojos de aprendizaje, se convierte en una oportunidad para crecer. Esa experiencia que parecía dolorosa puede ser ahora la semilla de tu fortaleza, de tu sabiduría y de tu calma interior. Te invito a que lleves esto a tu vida diaria. Cada mañana, haz un pequeño ejercicio. Respira, reconoce aquello que te pesa y pregúntate cómo puedes transformarlo en algo que te empodere. Hazlo un hábito, como un ritual de libertad. Y al final del día, cuando cierres los ojos, recuerda, ya no tienes que cargar con culpas. Puedes vivir con libertad y propósito. Cada momento es tuyo para decidir, para soltar, para crecer. Este es tu regalo, el regalo de vivir sin cadenas.